Julio, muchas gracias y empieza cuando quieras. Gracias. Nada, agradecerle al profesor Santiago que me haya invitado de nuevo a esta jornada de doctorado y voy a ir muy rápido, lo siento, porque el contenido de lo que es la charla va a ser quizás muy espeso, pero intentaré desglosar. Bien, como les comentaba, la parte por así decirlo, teórica de la presentación, voy a ir muy rápido. Comentarles, pues eso, realmente en estos últimos años hemos tenido unos cambios en el modelo de la comunicación científica y es lo que les afecta a ustedes y es lo que les voy a explicar en unas determinadas herramientas que deben de utilizar a la hora de lo que sería el trabajo tanto de doctorado, o sea, la tesis doctoral, como los trabajos que se puedan derivar de dicha tesis y el inicio o la continuación de la carrera investigadora que van a tener que ustedes desarrollar, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, esto ya les digo, hay una frase muy interesante que la utiliza Google Académico, me imagino que todos conocerán Google Académico, ¿no? A la hora de buscar la información. ¿Hay alguno que no conozca Google Académico? No, bien. Hay una joven. Sí, ¿quién no conoce Google Académico? Bueno, Google Académico o Google Scholar, el nombre anglosajón, es una herramienta que proporciona Google, el famoso buscador, que tiene, en vez de indexar el contenido total de Google, lo que indexa es literatura científica, artículos, capítulos de libros, etc. Pero con ese sesgo científico, ¿vale? Por lo tanto, Google Académico es una herramienta potente a la hora de la búsqueda de información científica. O sea, es una información que está ahí, en algunos casos les accederá a texto completo, en otros casos a la referencia bibliográfica, pero les permite hacer, pues crearse perfiles, les permite hacer bibliometría con los datos recolectados de Google a través de Google Analytics o Google Scholar Citation, que sería el apartado donde ustedes se tendrían que dar de alta para ver ahí pues, sus trabajos publicados, ¿no? Él es una especie de coselladora digital que va buscando los metadatos que se encuentran en las aplicaciones electrónicas, en diferentes repositorios, etc. Y eso lo extracta y lo pone de forma automática en lo que sería el currículum, las obras de ese investigador en su currículum en el Google Scholar Citation, ¿no? Por lo tanto, ya les estoy invitando a que se abran una cuenta en Google Scholar Citation si no la tienen, ¿de acuerdo? Bien. Todo esto, ya les digo, desde hace pocos años, solamente nombrarles la Ley de la Ciencia y la Tecnología de Innovación del año 2011, del principio de 2011, en España, porque es la ley que obliga a todos los investigadores a la siguiente premisa: todo lo que se investigue con financiación pública va a acabar en un repositorio institucional o en un repositorio temático. Es obligado. Tienen un plazo de 12 meses el investigador para colocarlo. El grado de cumplimiento de esta ley todavía no es el deseable, pero ya les digo, por ley se les obliga a los investigadores que están trabajando con dinero público a colocar lo que sería su obra, su trabajo, de cara a la sociedad en acceso abierto, ¿no? Perdona, Julio, ¿se considera en ese sentido una tesis doctoral sí. hecha en una universidad? Sí, sí. Dinero público. Sí, sí. Es más, la tesis doctoral es el paso para obtener un grado académico que es el de doctor, ¿vale? Por lo tanto, la universidad está invirtiendo en ustedes, aunque ustedes pagan en una universidad pública unas cantidades, unas tasas por obtener las clases, etcétera y tal,
pero eso es una parte de lo que invierte el Estado en lo que sería un doctorado por cada alumno de doctorado, ¿no? O sea, te pagan una parte, pero el Estado invierte más dinero. Por lo tanto, ese trabajo además ya está recogido en nuestra universidad, como el resto de universidades españolas, el que la propiedad de la tesis está, por así decirlo, compartida con la universidad, pero la universidad es la depositaria y por lo tanto en nuestra universidad las tesis se ponen en abierto, sin tener la posibilidad de que el autor diga no, esto no quiero que se ponga en abierto. No, las tesis en nuestra universidad reglamentariamente se ponen en abierto, ¿vale? O sea, pueden ser accesibles por todo el mundo. Otra cosa es el reconocimiento intelectual de la obra, ¿no? O sea, el reconocimiento intelectual de la obra nunca desaparecerá del autor, ¿vale? El autor siempre tiene su reconocimiento intelectual, con lo cual, a la hora de la cita de una tesis, o de una parte de una tesis, de un capitulito, de una frase, de un párrafo, de lo que sea, está obligado la persona que cita a respetar esa propiedad intelectual y por lo tanto poner la cita correspondiente al apartado de la tesis que haya utilizado, ¿vale? O sea, hay también una serie de cautelas, como por ejemplo en las tesis donde salgan la cabeza de biomedicina, donde salga una foto de una persona con la cara, por ejemplo, ¿no? Eso no puede estar accesible a todo el mundo porque viola la intimidad de esa persona, los estudios clínicos, etc. Entonces, nosotros esas tesis las procesamos y ese material se quita. O en tesis de sociología o de psicología, donde pueden aparecer datasets, grupos de datos con personas reales, donde se puede identificar a esa persona, todos esos datos se borran, ¿no? Pero esas son las únicas cautelas por las que ese material no estaría a disposición del público, pero el resto de materiales, o por ejemplo, si va a derivar una tesis de informática en una patente, etcétera, también puede haber una cautela sobre eso que pueda derivar en una patente, pero si no, ya les digo, el resto de las tesis, que es la mayoría, se ponen en acceso abierto porque así lo ha determinado nuestra universidad. La forma de publicar en abierto hoy en día, sobre todo en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, se tiende a publicar en abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está demostrado científicamente que publicar en abierto llega a más personas ese trabajo, ¿no? Actualmente hay dos maneras de publicar en abierto. Una es la ruta verde y otra es la ruta dorada. La ruta verde es la que utilizamos en España a través de la ley de la ciencia, que interactúa directamente el autor de la obra o los autores de la obra con el depósito del trabajo, ¿no? Del artículo, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y entonces el propio autor, como dice la ley de la ciencia, transcurrido 12 meses, el que tiene que colocar su trabajo en un repositorio institucional que en nuestra universidad se llama Acceda, y que en otras universidades tienen otros nombres, y que tienen que depositar ahí, pues ya les digo, los trabajos que dan, o también la ley lo dice que si no lo depositan en el repositorio institucional, lo depositan en un repositorio temático, especializado, ¿no? También es posible, ¿no? Perdona, por ejemplo, ResearchGate, ¿tenemos un repositorio? No, ResearchGate no es un repositorio, ResearchGate es una red social, sí, que es utilizada como repositorio, pero en realidad una red social es otra cosa, ¿no? ResearchGate o Academia Edu, etc. Sí. Todo este tipo de nuevas herramientas muy utilizadas. De hecho, yo ayer le había mandado a Santiago un articulito que se llama Institutional Repository versus ResearchGate, del Boston Knight of Spanish Research.
Y este articulito es muy interesante de un colega que se llama Ángel Borrego, de la Universidad de Barcelona, analiza el por qué los investigadores españoles depositan más trabajo en ResearchGate que en los repositorios institucionales, ¿no? Y da una serie de conclusiones que yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo siempre... yo soy... a veces me encuentro en la definición de bibliotecario, pero también soy investigador, ¿no? Soy doctor, hago mis pinitos, presento artículos en revistas, aunque no es mi, por así decirlo, mi actividad principal, porque mi actividad principal es la de bibliotecario y por eso, por lo que me pagan, todo esto es altruista, la parte investigadora y la parte docente es altruista. Pues como les digo, es cierto que ResearchGate ofrece unas facilidades al investigador para colocar sus trabajos enormes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que mayoritariamente se depositan en ResearchGate la versión final del documento, la versión del editor. Ahí estamos cayendo en una infracción a las leyes del copyright. O sea, nos podría venir el editor de esa revista donde nosotros hemos publicado y nos podría incoar, bueno, denunciarnos en el juzgado directamente y pedirnos responsabilidades, ¿no? Bien, en España esto es muy laxo, pero en el extranjero, en el mundo anglosajón, el poner los artículos, las versiones finales de los editores a disposición del público, o sea, en acceso abierto, es un delito y las editoriales van contra esas personas, contra esos investigadores y les obligan a retirar, y si en el caso de que no lo retiren, pues llegan a ponerle querellas, ¿no? ¿Vale? Bien. Por lo tanto, lo que sí me interesa de todo esto es que les quede claro la tipología de lo que sería los distintos momentos de un artículo. Me interesa que les quede claro lo que es un preprint, lo que es un postprint y lo que es la versión final y la versión final del editor. Eso me interesa que quede clarísimo, ¿eh? El preprint es el manuscrito que nosotros enviamos para que nos lo publiquen, que va a pasar por un proceso de revisión. Lo normal es que sea una revisión por pares ciegos, eso es lo normal. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de revisiones, de manera particular. Creo que las revisiones deberían de ser en el modelo de ciencia abierta y por lo tanto no limitarse a dos personas el poder decir si se rechaza o no se rechaza, si hay que corregirlo. Yo creo que debería ser un panel de expertos completo, el que pudiese tener acceso, de hecho hay herramientas que lo posibilitan, el que pudiese interactuar con muchos más investigadores esas correcciones, no solamente limitado a dos personas, porque normalmente los investigadores se conocen todos entre sí y las líneas de investigación están muy acotadas, y entonces desde el momento en que lanzas algo que tiene que ver con lo que uno sabe de qué va, eso es del equipo tal, y a veces se producen tiranteses, envidia, bueno, odios. Mezquindades, diría yo, ¿no? Mezquindades. Y eso se traduce en que pueda ser rechazado un artículo por eso, ¿no? Por pura mezquindad, no por la cantidad que tenga. Por eso yo soy más de los que piensan que un panel de expertos más abierto es muchísimo mejor que lo que sería la revisión por pares ciegos, ¿no? Que no son tan ciegos, a veces son tuertos. Bien. Por lo tanto, ya sabemos lo que es un preprint. Vamos a ver lo que es un postprint. El postprint es el manuscrito ya
corregido, después de que les hayan hecho una serie de anotaciones, se corrige, se vuelve a mandar a los revisores y el editor, normalmente el editor es el que decide a quién deriva las correcciones, ¿no? Quiénes van a ser sus peer review, ¿no? Quiénes van a ser sus revisores. Bien, pues el editor al final, ya después de estar todo hecho, ya tiene el postprint y se convierte en la versión corregida del artículo, del capítulo del libro, de lo que sea, ¿no? Y ya se produce lo que es la versión final del editor, que es aquella que ustedes ven que va a estar muy bien maquetada, normalmente suele estar en PDF, aparecen los logos de las editoriales perfectamente, todo numeradito, no bien puesto, ¿no? Es la maquetación del editor final. Pues bueno, normalmente el ResearchGate lo que se carga para que pueda ser accesible en acceso abierto y después se puede ver, por ejemplo, con links desde Google Scholar y se ven abiertos, son versiones finales que infringen las leyes de copyright que las tiene el editor, ¿no? Normalmente esas versiones finales suelen decir no utilizar este artículo para citar. Sí. Por lo cual a lo mejor se está salvando. No. Vamos a ver. Una cosa es citarlos. Yo lo puedo citar. La cita no corresponde. La cita es un documento secundario, ¿no? O sea, el documento original es el que no se puede cargar. O sea, la versión final del editor es la que no se puede cargar. Tú puedes hacer la cita, ¿no? La cita es una cosa totalmente accesible para cualquiera, ¿no? Bien. Por lo tanto, eso es lo que me interesa es que les quede claro, ¿no? Lo que es el preprint, el postprint, la versión final y qué es lo que se podría pues subir a una herramienta como ResearchGate, a Academia Edu, a Google Scholar, a Orchid, etc. Sí. Si el preprint es el manuscrito que nosotros mandamos, Sí. nos hacen las correcciones, eso ya es el postprint, una vez nosotros hemos incorporado las correcciones, Exactamente. lo volvemos a mandar y es la versión final nuestra que también se convierte en la versión final del editor. Pero la versión final es maquetada, ¿eh? Vale. La versión final es Maquetada, sí. ¿Qué significa maquetada? Maquetada quiere decir que está con los logos de la editorial, aparecería como si fuera una edición totalmente impresa, ¿no? Vale, entonces sería preprint, yo mando el manuscrito, me lo corrigen. Postprint, Postprint, que es incorporo las correcciones, lo vuelvo a mandar y es mi versión final. esa es la versión final Y luego que puede ser estar en Word o en cualquier otro sitio. Le añado el maquetado Y esa es la versión final del editor. Normalmente, más de un 95% de los casos, esa versión no se permite colocar en avión. Porque los derechos de autor los retiene el editor. Claro, porque le ha introducido el maquetado. Eso es lo que les tiene que quedar. Dejen que siga porque si no va a avanzar. Sí, porque todavía me quedan un par de cositas con respecto a esto, ¿no? Y después está otra cosa que se llama el tiempo, que puede estar embargado las versiones diferentes, ¿no? Por un lado están la tipología de versiones que podemos poner en abierto y por otro lado los tiempos. Los tiempos pueden ser 3 meses, 6 meses, 12 meses. Lo normal son 12 meses de embargo, pero podría ser, la casuística es de lo más variado, ¿no? Por lo tanto, todo esto les parece un rollo total, ¿no? Ahora se los voy a clarificar rápidamente dónde ustedes pueden consultarlo, que es lo que les va a interesar. Bien. Por otro lado está la ruta dorada. Por ejemplo, Gran Bretaña, la investigación en Gran Bretaña, optó por este modelo, ¿no? En este modelo el actor ya no es el investigador, sino el editor. Aquí es pagar por publicar. Ese es el modelo. Pero pagando no quiere decir que tú pagues y te publiques, sino se paga, se sufre el proceso de revisión y si lo pasa, entonces se publica, pero paga. Eso ocurre en megarevistas como PLOS ONE, ¿no? El National Design en Estados Unidos, ¿no? Fue quien la lanzó, ¿no? PLOS ONE es una mega revista, o sea, ahí caben miles y miles de artículos, por supuesto electrónicos. No solamente tratan cualquier tema, sino que después dentro de PLOS ONE está
Deploy, Plus Medicine, etc. ¿no? Bien, para que se haga una idea, aproximadamente el coste para yo mandar un artículo a Blog One y me lo publique después de pasar el proceso, suele tener un coste de unos $1.500, aproximadamente. Eso cambia el modelo. No, les voy a decir otra cosa, porque el año pasado me equivoqué con la cifra de lo que costaba las publicaciones electrónicas. Pues eso en Acceda, ¿eh? Sí, no, estamos hablando de las publicaciones electrónicas que nos cuestan dinero, ¿no? Sí. Y las bases de datos donde buscamos las cosas, etcétera. Perdón, Y yo, el discurso de julio del año pasado, ¿pueden ustedes acceder a él? ¿Te sabes la referencia o no te la sabes? no, pero poniendo Martínez Morilla en Acceda, le saldrá ahí, porque así lo busqué yo ayer, antes de ayer, ¿no? Bien. El año pasado les decía, me había equivocado en la cifra, primero le había dicho que 60.000 euros lo que se gastaba en la universidad, después eso no puede ser, 400.000 euros, ¿no? Teniéndolo de cabeza, y la cabeza siempre le falla a uno, ¿no? Bueno, ayer me fui a la memoria del 2015 de la biblioteca universitaria y saqué lo que cuesta las herramientas electrónicas que tienen, eso quiere decir revistas electrónicas, bases de datos, etc. Pues bueno, la VLTGC gasta 1.462.522 euros en el año 2015, o sea, todos los años normalmente hay un incremento del precio, en información electrónica. Una pasta, Sobre dinero, un presupuesto de mucho 120 dinero. millones. Sobre un presupuesto de 120 millones. Sí, pero que... sí, me digo, que no, nos gastamos prácticamente lo mismo en el personal funcionario que gestiona la biblioteca universitaria, ¿no? O sea, el personal funcionario 1.700.000 euros y el personal que ustedes ven en la biblioteca, que es personal laboral, el que les atiende al público, son otros 1.700.000 euros, ¿no? O sea que esto estamos hablando solo de información electrónica, después están los libros en papel que se compran, etc. ¿no? Eso es menos dinero, pero también supone una cantidad. ¿No? O sea, por lo tanto, no estamos hablando de cualquier bobería ni de cantidades pequeñas, ¿no? Y quiere decir que nosotros no gastemos más que en otro lado, tal, esto es gastos que asumen todas las que tienen una universidad, ¿no? No podríamos tener universidades. Bien, pues en la ruta dorada, ya les digo, se paga por publicar, ¿no? Bien, esos son los dos modelos que tenemos a la hora del acceso abierto, ¿no? Pero a nosotros nos interesa que el autor sepa qué es lo que debe poner, por ejemplo, en ResearchGate, o lo que debe poner cuando lo sube a ORCID, o cuando lo sube a a un blog personal, o cuando lo suba a su página personal, etc. Bien, para consultar cualquier revista del ámbito anglosajón, hay una base de datos que se llama Sherpa Romeo, que le va a relacionar perfectamente el copyright y el tiempo de embargo de esa revista, ¿vale? Si lo tiene. Esto está mantenido por la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, y en Gran Bretaña, y tiene unos códigos. Esos códigos tienen que ver con el color verde, en el que se podría archivar el preprint y el postprint, o la versión final en PDF, o sea, si la revista C tiene código verde, les permite poner el artículo sin ningún problema, ¿no? En azul, en el que se permite activar el postprint, la versión final posterior a la revisión por pares, o la versión del editor PDF. Además les dice si tiene tiempo de embargo para hacerlo, si no lo tiene, etc. O sea, cuando ustedes van a cada revista, a buscar cada revista en esta base de datos, les va a decir, según estos códigos de colores, qué es lo que pueden hacer, qué versión es la que ustedes podrían colocar en su página personal, en el repositorio, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es en blanco es lo más restrictivo de todo, no les permite ningún formato para ponerlo. Bien, hay una versión española que se llama Dulcinea. Funciona exactamente con los mismos códigos de colores que la versión de Sherpa Romeo,
Y ahí ustedes, como investigadores, sabrán si pueden colocar su artículo pues, en acceso abierto, ¿no? ¿Vale? Bien. El autoarchivo lo podrían hacer a través de estas páginas de web personales, pero si lo hacen en páginas web personales, esto tiene que ver ya con la visibilidad, se produce dispersión y retraso. Cada uno tendrá su propia página, etcétera, y entonces no tenemos un sitio centralizado donde acudir para... yo esto lo hago. El otro día hace 10 días, estuve en unas jornadas en Cuenca, ¿no? En esas jornadas, que eran sobre revistas de ciencias sociales y del ámbito también de las humanidades, presenté un póster, y el póster lo metí en ResearchGate. Durante una de las sesiones estaba ahí aburrido con la tablet y tal, estaba viendo ahí una cosa que me interesaba mucho, y automáticamente cogí la tablet, subí el póster, lo mandé a mi grupo de seguidores, etcétera y tal, y automáticamente, bueno, creo que hoy, cuando abrí ResearchGate, ya me ponía como que era el texto más leído últimamente, no sé si la última semana, las últimas 2 semanas. Enseguida se ha difundido entre mis redes sociales que yo tengo creadas, entre mi grupo de gente y tal, que a su vez tienen otros grupos, ¿no? Y automáticamente vas viendo cómo vas creando seguidores, gente que te sigue, y vas ampliando conocimiento y gente que está trabajando en unas determinadas cuestiones, como este señor, que yo sinceramente este artículo no lo conocía, me lo recomendó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, que lo tengo como seguidor, él me sigue y yo lo sigo, y me puso que era un artículo interesante. Esa persona se llama Cristóbal Urbano, para mí tiene una consistencia en su saber que tiene que ver con lo que a mí me interesa, y me recomienda el artículo. Bueno, me voy a buscarlo, lo leo, me parece interesantísimo, y por eso se los traigo hoy, que bueno, Santiago se los va a mandar por correo, porque creo que deberían de leerlo. Bien, los repositorios, que es donde debe acabar los trabajos financiados con dinero público, son de 2 tipos: los institucionales, como Acceda, y los temáticos, ¿no? Por ejemplo, en el campo del patrimonio, uno muy importante es Heritage Portal, ¿no? Para el mundo anglosajón. Bien, yo les conmino que sus trabajos puedan ser subidos a Acceda. O sea, ustedes pueden darse, bueno, están dados de alta como doctorandos de esta universidad, y sus trabajos pueden acabar en Acceda autosubidos por ustedes, ¿no? Claro. Los preprint sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y si es un postprint en el que has mirado en esa revista o en ese editorial que te permite subirlo, pues sin ningún problema, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Cómo dinamizar los trabajos de uno, ¿no? Pues bueno, como les he dicho, ¿no? A través de herramientas como ResearchGate. Háganse una cuenta en ResearchGate. ¿Quién de aquí tiene una cuenta en ResearchGate? Bien, bien, bien. Pues todos los demás tengan. Es un trabajo más que deben de hacer. Abrirse una cuenta en ResearchGate. Si quieren estar más relacionados con el campo en España, curiosamente, en la parte de historia, humanidades, geografía y alguna gente de ciencias sociales, prefieren Academia Edu. A mí personalmente, y el crecimiento además de ResearchGate así me lo afirma, ResearchGate tiene un crecimiento muchísimo mayor, es mucho más multidisciplinar que Academia Edu, y mi pequeña aportación que les puedo hacer es que para mí, yo trabajo, aunque tengo en ambas herramientas tengo mi perfil, con el que yo trabajo con ResearchGate, ¿vale? Oye, te puedo hacer, perdón un momento, te puedo hacer una sugerencia para ellos, si me la admites, es que parte de la valoración que les vamos a hacer de este seminario
allá hay una, y es que se hagan una cuenta de ResearchGate y que Julio pueda ver el testigo de que la tienen. ¿Les puedes dar tu correo? Sí, mi correo es julio.martinez@vlpgc.es. Es muy fácil, julio.martinez@vlpgc.es. Y aquí la cuenta es sencillísima. Bien. Una pregunta. Con respecto a lo que comentabas, a mí ResearchGate me parece mucho más funcional que Academia, Sí. muchísimo más. Pero en relación a lo que comentabas antes, me deja un poco en fuera de juego porque es algo que yo no sabía. Y yo subo las cosas que yo publico, las subo no inmediatamente, pero Después de un año. según quien... Después de un año. Lo que publicas en revistas, por ejemplo, te aconsejo que si son españolas vayas a Dulcinea y veas la política de copyright de esa revista para que no tengas problemas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si lo hacemos por carga delegada, o sea, si nos dicen, por ejemplo, algunos profesores, mira, tú me puedes subir esto a seda y tal, nosotros como bibliotecarios sí que controlamos que la versión que nos da es la versión correcta, ¿no? Si no le decimos, oye, mira, me está dando la versión final del editor y no puede ser porque nosotros vamos a Dulcinea, a Sherpa Romea a comprobar que eso es así, ¿no? ¿Bien? Entonces le pedimos la versión tal. Yo lo que sí, desde el punto de vista práctico, les diría que guarden en las herramientas electrónicas las distintas versiones de los trabajos, ¿no? Tan fácil como ponerle 1, 2, 3 a los archivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pueden tener 3, 4 archivos. Pues el primero saben que es el primer manuscrito que se mandó, el segundo es la versión corregida, el tercero es la versión que le vuelves a mandar ya corregida al editor, y la cuarta, por ejemplo, podría ser la versión final. No, sí. Si yo guardo todo el proceso, el problema, lo que a mí ahora mismo me sorprende es eso, el hecho de que revistas en abierto no me permitan, es algo, una novedad, no lo sabía, pensándolo es lógico, pero son revistas en abierto que lo primero que tú haces es subir el link. Sí, cuando tú subes a ResearchGate algo, o por lo menos yo, lo primero que hago es subir el link, pero aparte del link subo la versión final. Por ejemplo, si tú lo archivases en archive.org, que es un repositorio con X, archive.org, es uno de esos repositorios donde acaban los trabajos, él automáticamente hace un enlace a ResearchGate, ¿no? Tengan en cuenta también que todas estas herramientas compiten entre sí, ¿no? Y detrás, aunque hayan sido creadas desde el punto de vista pues, de no ser que generen dinero y tal, pero al final alguien va a pagar por ellas, ¿no? Por ejemplo, Google Académico parece que no tiene valor, ¿no? Google Scholar, ¿no? Google tiene valor, o sea, por eso se paga, ¿no? O sea, si no, no la mantendría Google, ¿no? Tengan en cuenta que son empresas que se dedican a negocios, ¿no? A negocios bestiales, o sea, son multinacionales de la información, ¿no? Esta gente tarde o temprano no es que nos hagan pagar, o sea, esa no es la visión que se tiene de todo este asunto, de que nos vamos por tener que acceder a ResearchGate vamos a tener que pagar, ¿no? El negocio está en otras cosas. Pero es que al fin y al cabo es un win-win, es decir, yo gano visibilidad, la revista gana visibilidad y el portal gana usuarios. Claro. Entonces, por eso, esto es un poco como... Sí, aquí yo como individuo, como investigador, a mí lo que me interesa es que mi trabajo se difunda lo más rápido posible, ¿no? En el mundo tradicional de la educación, hemos estado acostumbrados en estos últimos años, por la carrera académica, etcétera, si estamos obteniendo una plaza en una universidad, etcétera, un instituto de investigación, con becas predoctorales, postdoctorales, etcétera, y tal, siempre nos están pidiendo, publican tal sitio, tal, y el número de citas. Ese modelo, lógicamente, es vigente, ¿no? Pero está transformándose, ¿eh? Entonces, tengan en cuenta que todos los organismos que evalúan, sea FECIT, la CNI o la ANECA, todos estos, a nivel de comunidades autónomas, siempre van por detrás de lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver de la ANECA del año pasado para la acreditación en Historia, Filosofía y Geografía, ¿no? Lo que se exige, ¿no? Y por otro lado,
decenio de investigación, que es la CNAE la que A ellos les interesa más lo que se exige, para darles una beca predoctoral, una postdoctoral o un premio extraordinario de doctorado. Sí, sí. Lo que pasa es que si se fijan en esto, es el modelo tradicional de evaluación, ¿no? Y ellos van, por así decirlo, a rastras de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba oyendo a un chico que tenía una beca postdoctoral del ámbito de la biomedicina y estaba comentando en las jornadas de doctorado que hubo ahora la semana pasada, estaba comentando que les exigen una serie de cosas, ¿no? Que realmente les exigen una postdoctoral un libro. Un libro se hace ya cuando tienes tu carrera consolidada como investigador. O sea, esta gente que evalúa comete errores, comete muchos errores. De hecho, la transformación, si ustedes ven, pues podría hacerse un trabajo perfectamente sobre la evolución de lo que se ha estado pidiendo para obtener los ensenios en las diferentes categorías y lo mismo en la NECA para las diferentes consolidaciones, acreditaciones, etcétera, que se han hecho a través de los últimos 20 años, bueno, un poco menos, de los últimos 15 años, ¿no? Y verían que lo que se exige es totalmente diferente a lo que hay hoy en día, ¿no? Desde el principio hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, la evolución ahí ha cambiado y sigue cambiando. Bien, lo que les estoy comentando yo es estos nuevos canales en los que a mí lo que me interesa, por ejemplo, con el póster que yo que llevé a Cuenca, reconocimiento académico, me importa un pepino. A mí no me... en mi institución no me evalúa si he hecho un póster y tal, ¿no? Les da exactamente igual. A lo mejor si hubiera sido profesor, sí que vale, ¿no? En el área en el que estuviese dando clase, pero de cara a lo que es el personal de administración y servicio, pues no le vale para nada, ¿no? No me vale, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, lo que sí que me interesa es que lo lea mucha gente, lo lean compañeros en la península. Yo tengo citas de un investigador. Julio, perdona, para que te administres el tiempo. Sí. Tenemos un cuarto de hora. Vale, pues paso rápidamente. Les digo esta anécdota, ¿no? De un señor que se llama Wolfgang Glanzer, que es un experto en Europa en el campo de la bibliometría, y citó uno de mis trabajos. Pues bueno, eso para mí es suficiente motivo para estar contentísimo y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ni más ni menos. O sea, eso es lo que a mí me llena, ¿no? En cambio, le digo, la carrera académica va por otro lado. Bien. Lo que tiene que ver con las almétricas, que es este paso nuevo y o sea, cuando ustedes publican, y por ejemplo, si tuviesen la suerte de publicar en una revista del Journal Citation Reward, tanto en el Social Science Citation Index o en el Journal Citation Index, que es, por así decirlo, la Champions League del mundo de la publicación, ¿no? Las revistas que están ahí, bueno, si están en el primer cuartil no les quiero decir nada. Bien, pero ¿cuándo se hace efectivo la cita en ese sistema? Primero, para el cálculo del factor de impacto de una revista se tardan 2 años, una ventana temporal de 2 años. Si estamos analizando un artículo del 2017, todavía no sé yo el factor de impacto donde voy a publicar en esa revista. O sea, lo sé, pero no con el cálculo del 2017 y el 2016. Lo sabría con el cálculo del 2016 y del 2015. Con lo cual hay un impasse en el tiempo en el que yo publico, me hacen las revisiones, tal. Puede pasar perfectamente año y medio, 2 años, y dependiendo de la temática que estemos tratando, en el área de humanidades podría prolongarse muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que durante todo ese tiempo, ¿qué pasa con mi trabajo? No lo puedo publicitar, no puede tener repercusión en mi red social, en mis colegas, ¿no? Pues bueno, para eso están las almétricas.
Y las almétricas piden ese tiempo de impas hasta que el modelo tradicional empieza a contear, por así decirlo, ¿no? Me disculpas. Entonces, tienen que aprender. Artículo de un compañero suyo, del doctorado, que se publica, por lo menos tiene que tener 20 me gustas. ¿Sí? Sí, sí. Miren, miren. Ya saben, esto se trata de que lo valoren, porque así se funciona. Es decir, que ustedes valoren el trabajo del compañero que se ha publicado. Les traje el ejemplo de Ángel Borrego, del articulito este sobre ResearchGate, que acabo, les puse el enlace. La presentación se la mandaré esta tarde, te la mando para que se la deje a ellos. Vamos a ver. Y este es el articulito que está publicado en una plataforma, en Online Open, de esta gente de Willy Online Library. Y para que ustedes vean, esto tiene almétrica. ¿Cuántas tiene? 82 visitas. Y ahora vamos a abrir la almétrica. Tiene, que no veo nada bien yo desde aquí, se lo voy a decir. Tiene 103 tweets. Ya ha sido puesta en 2 páginas en Facebook. Ha sido mencionado en un post de Google Plus, de Google Maps. Y hay 12 lectores sobre Mendeley. Mendeley es un gestor de referencia bibliográfica, gratuito. ¿Vale? ¿Hay alguien aquí que utilice Mendeley? Me imagino que más de uno, ¿no? Bien. ¿Hay alguien que no utilice ningún gestor de referencia bibliográfica? Bien. Pues ya te puedes ir poniendo en la página web de la biblioteca universitaria, poner gestores de referencia bibliográfica y utilizar cualquiera de los que te ponen allí. Nosotros el que tenemos es Redport en la universidad, pero puedes utilizar cualquiera, WeatherNote, el que tú quieras, Zotero, Mendeley. Un gestor de referencia bibliográfica es fundamental para un investigador porque es el que organiza la bibliografía. Es fundamental. Sí. Yo al iniciar que estaba leyendo aquí una cosa me distraí un segundo. Estaba hablando de los profesores. Estaba diciendo que hay 12 personas que ya han utilizado la referencia bibliográfica de este artículo en un gestor de referencia bibliográfica. Esto también es almétrica. ¿Vale? Eso es en una página que es de Willy Online, o sea, para acceder a Willy Online tenemos que tener un acceso de pago, esta universidad lo tiene, por lo tanto pueden ustedes acceder sin ningún problema, ¿no? ¿Vale? Pero ya le está diciendo en la almétrica, esto es un... De todo eso, ¿a qué valoras tú más? Él lo que hace es una mezcla y te saca un dato que es el score, de Almetric Score. Esto es una empresa que se llama Almetric, ¿no? Para tener esta herramienta y ponerla aquí, esta gente de Willy ha pagado. Si nosotros quisiéramos tener esta herramienta de Almetric en nuestra universidad, tendríamos que pagar a esta empresa para poder de cada profesor. No lo tenemos. Pero por ejemplo la de Barcelona la tiene dentro de su CRIS institucional. Un CRIS es un sistema en el que el profesor, el investigador, tiene todos sus datos, tiene los datos de su producción científica, sus datos de trabajo, su carga docente, todo eso lo tiene en un sistema integrado, en el que puede interactuar. Hay una parte que es visible a la calle y hay otra parte que es solamente visible para la institución. El no tener estas herramientas se traduce en que uno de los indicadores de la productividad científica, por lo cual la Universidad de Las Palmas está a la última. No. Esto lo que nos daría señales es de que estamos mal, pero no aumentaría la mejora de tal. O sea, las herramientas lo que hacen es el cálculo de lo que está mal y por áreas y tal. No, yo, por ejemplo, pero en teoría es un indicador de productividad. Claro, pero si tienes una productividad cero patatero, pues imagínate.
Exivers es otra herramienta similar de Almétrica que tiene Scopus, ¿no? Que tiene la gente del Sevier, ¿no? Se llama Exiverse. Yo tuve una versión de evaluación y a nuestro anterior vicerrector de investigación, hace ya 2 años por ahí que hice el trabajo ese, pues claro, no me dejaron tal enseguida. Eso es como ponerle un juguete a un niño, ¿no? Pues imagínense a mí que me ponen una herramienta de esa que vale una pasta y que puedo utilizarla durante 15 días, ¿no? Enseguida hice un informe rápidamente que se lo mandé a tal. Y yo evaluaba por áreas, ¿no? Entonces sabía perfectamente que el área de biomedicina está por encima de la media nacional y a nivel europeo está bien posicionada, pero por ejemplo en el área de humanidades era un desastre absoluto. Habían picos de algunos autores que estaban bien posicionados, pero después habían otros, bueno, vamos, y lo comparaba. Fíjense qué tipo de herramientas te da esto, ¿no? Lo comparaba con la laguna. O sea, tenía el dato comparativo de la Universidad de Las Palmas con la laguna, o sea, a nivel de Canarias. Tenía el dato a nivel de España, con las universidades españolas. Tenía el dato a nivel de Europa y la comparaba con las europeas. Tenía el dato con las americanas y después el dato global. Y todo eso me salía en unos cuadros, con unos gráficos magníficos. Ellos utilizan unas gráficas que se llaman snowball, que son como unas pelotitas de nieve, más grandes, más chicas y tal. Y te decía por áreas dónde nos situábamos. Te decía, por ejemplo, el área de ingeniería tiene una productividad muy alta, pero en muy baja calidad. Con los datos que yo trataba de ahí, ¿no? ¿Cómo medías la calidad? Pues normalmente con las publicaciones de JCR o de Scopus. Si no estaban ahí... Pues también es una trampa. Ya. Hay que pagar para... Claro. Pero... Y a efectos, para que esta segunda promoción del doctorado tenga unos niveles de productividad alta, bien. Aparte de hacer un artículo, ir a un congreso, etc., lo hace. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que eso tenga resultados que nos indiquen que... ¿Dónde colocar la producción? Eso ya es otra cuestión, ¿no? Yo iría a que les colocasen, que pudiesen colocar la producción, o sea, que pudiesen llegar al Web of Design, al Art and Humanity Citation Index. Eso es, por así decirlo, la Champions League de las humanidades, de colocar las revistas que están metidas ahí, un artículo, ¿no? O sea, ese es mi consejo, ¿no? Y mi consejo avalado por la ANECA y por ¿Puedo repetir la CNA. Arts, de arte, Art and Humanity Citation Index. Y también ahora hay otro que ya Thomson Reuters no se llama Thomson Reuters, ahora se llama Clarivity. Creo que lo he dicho bien. Es Clarivity. Bien, Clarivity. Thomson Reuters sigue funcionando, ¿no? Sí, pero se llama ahora la empresa Clarivity. Cambió el nombre. Es que si pones Thomson Reuters te lleva a la página. Sí, pues ahora pon tu Clarivity. Clarivity. Y ese es el nombre nuevo. Sí. Bien. ORCID es el identificador definitivo para el investigador, ¿vale? O sea, el número de identificación. ORCID no va a confundir a una persona que se llame Rodríguez García, por ejemplo, Miguel Rodríguez García, con otro Miguel Ángel Rodríguez García, ¿no? Entonces le va a dar un número determinado. Bien, pero es más, porque ORCID está dentro de lo que se llaman identificadores persistentes, ¿no? Los identificadores persistentes es, por ejemplo, ORCID, pero también, por ejemplo, en los artículos es el DOI, el Digital Object Identifier. O sea, cuando ustedes meten un DOI en un artículo, pinchan sobre el DOI y le va a ese artículo inequívocamente, ¿vale? Es otro identificador persistente. Bien. ORCID también se lo tienen que mandar a él. Son los dos. Lo que pueden decir es que estos tiempos, para mí es muy corto esto. Por eso les decía que es demasiado corto
la cantidad de información que les estoy dando, ¿no? Entonces, ábranse una cuenta Noxi. OSI les permite importarse los documentos de forma automática. O sea, todo lo que estamos hablando, lo que yo intento evitar es que repiquen los datos, ¿eh? O sea, desde OSI podemos importar desde Scopus, podemos importar desde Google Academic, en formato BigText. BigText es un formato de referencia bibliográfico electrónico que es un estándar mundial. Se puede importar directamente. Ábranse esa... ¿Podemos hacer una consulta tipo ya personal o a una duda a su correo electrónico? Por supuesto, es más, me tienen en la biblioteca del edificio de educación física, lo único... Primero pasan por el gimnasio a hacer Lo que sí les pediría es que me llamasen por teléfono, me mandasen un correo electrónico y me dijesen qué es lo que quieren tratar y yo les concierto una cita sin ningún problema.